Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre las articulaciones. Bueno, ¿qué son? Las articulaciones, como bien ya sabemos, son estructuras que unen dos o más huesos y permiten al cuerpo que se mueva de una manera más coordinada y mantenga una estabilidad. Estas pueden ofrecer movimientos muy amplios o ya movimientos más limitados, pero con gran estabilidad. Bueno, estas se clasifican de acuerdo con su estructura basándose en dos criterios. La primera es la presencia o ausencia de un espacio entre los huesos que se articulan entre sí, llamado cavidad sinovial. Y la segunda es el tipo de tejido conectivo que mantiene los huesos unidos. De acuerdo con esto se dividen en articulaciones fibrosas. En esta no existe cavidad sinovial y los huesos se mantienen unidos por un tejido conectivo denso y regular, rico en fibras de colágeno. La segunda articulaciones son cartilaginosas. En estas no existen cavidad sinovial y los huesos se mantienen unidos mediante el cartílago. Y por último, las articulaciones sinoviales, que son los huesos donde forman una cavidad sinovial y están unidos por una cápsula articular de tejido conectivo denso y regular y por los ligamentos accesorios. Bueno, iniciamos con la cabeza y el cuello. Encontramos la articulación atlanto-occipital. Es de tipo sinovial elipsoidea condylea. Bueno, en los huesos. Une los cóndilos del hueso occipital con las carillas articulares superiores del atlas, o sea, es decir, se une. ¿Cuál es su importancia? Entonces, esta es clave para los movimientos finos de asentimiento y contribuye a la movilidad global de la cabeza sobre la columna vertebral. Tenemos la otra articulación que es la atlantoaxial. Esta es de tipo sinovial trocoide pivotante. Los huesos es atlas C1 y axis C2 articulados a través de la apófisis odontoides del axis. Su importancia es que aporta la mayor parte de la capacidad del giro de la cabeza, esencial para la orientación visual y auditiva. En cuanto a los movimientos, en la atlanto-occipital encontramos que realiza la flexión, extensión e inclinación lateral de la cabeza. Y en la atlantoaxial, los movimientos que hace es la rotación de la cabeza. Seguimos con la articulación temporomandibular. Este es de tipo sinovial bicondilia. Los huesos están formados por el cóndilo de la mandíbula y la cavidad glenoidea del hueso temporal, separados por un disco articular. Dentro de su importancia, este permite funciones esenciales como son del masticar, el hablar y el deglutir. Dentro de esta misma, los movimientos que realizan es el apertura y cierre de la boca, producción, retracción y movimientos laterales. Ya en el hombro encontramos la articulación glenohumeral. Esta es de tipo sinovial esferoidea en artrosis. Los huesos están formados por la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula, estabilizada por el rodete glenoide. Una particularidad de esta es la articulación con mayor rango de movimiento del cuerpo, pero también es una de las más vulnerables a sufrir luxaciones debido a su escasa congruencia ósea. Dentro de su importancia, entonces, permite alcanzar y manipular objetos en todas las direcciones esenciales en actividades cotidianas y deportivas. En cuanto a sus movimientos, realiza la flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, externa y circunducción. Codo. Esta es de tipo sinovial de bisagra troclear. Está formada por el húmero, el cual se articula con el cúbito y el radio. Adicionalmente, el radio y el cúbito se forman la articulación radiocubital proximal.
Su importancia, entonces, dentro de sus funciones es colocar la mano en una posición necesaria para manipular objetos y proporcionando una precisión en los movimientos más finos. Como dato clínico, entonces es susceptible a lesiones como epicondilitis, luxaciones y fracturas supracondilias. En cuanto a sus movimientos, esta realiza la flexión y extensión del antebrazo, pronación y supinación del radio sobre el cúbito. La muñeca. Esta recibe el nombre de articulación radiocarpiana, es de tipo sinovial elipsoidea condilia. Los huesos está formado entonces por el extremo distal del radio y el disco articular de la articulación radiocubital distal, que se articula con los huesos del carpo de la primera fila, es decir, el escafoides, el semilunar y el piramidal. Ya con su estabilidad esta es asegurada por los ligamentos radiocarpianos y ulnocarpianos, así como por la cápsula articular. Esta pues permite una gama muy amplia de movimientos que son necesarios tanto para manipular como en realizar tareas finas y también para adaptarse en diferentes posiciones que sean funcionales para la mano. Como dato clínico, pues es frecuente sitio de lesiones como esquinces, fracturas de escafoides o de radio distal y el síndrome de túnel carpiano cuando ya hay una afectación de estructuras más cercanas. Bueno, esta realiza los movimientos de flexión, extensión, abducción, la desviación radial, la aducción, la desviación cubital y la circunducción. La cadera es de tipo sinovial esferoidea en artrosis. Está formada por la cabeza del fémur y el acetábulo del hueso coxal recubiertos por el cartílago hialino. En cuanto a su estabilidad, es alta gracias a la profundidad del acetábulo, el rodete acetabular y los potentes ligamentos iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral, ya que pues esto soporta el peso corporal de la bipedestación y la marcha y combina la movilidad en gran resistencia a la carga que realiza. Sus movimientos entonces son la flexión, la extensión, la abducción, la aducción, la rotación interna, la rotación externa y la circunducción. La rodilla, de tipo sinovial de bisagra modificada, sus huesos del fémur, la tibia y la rótula. Su estabilidad es asegurada por los ligamentos cruzados anteriores y posterior, colaterales y meniscos. Es la articulación más grande del cuerpo y soporta fuerzas de hasta de 3 a 5 veces del peso corporal durante actividades como correr o saltar, que ya implican un gasto un poco más alto. Como dato clínico, pues alta incidencia en lesiones ligamentarias y meniscales, sobre todo se da más como en los deportes. Sus movimientos entonces está realiza la flexión, extensión y ligera rotación interna, externa. Tobillo o cuello de pie. Este recibe el nombre de la articulación tibio-peroneo astragalina, es de tipo sinovial de bisagra, está formada por la tibia y el peroné, maleolos medial y lateral, que abrazan al astrágalo. Este es fundamental para la locomoción, donde absorbe todos los impactos y permite una mejor propulsión durante la marcha. En cuanto a su estabilidad, este es mantenida por el complejo ligamentario lateral, el ligamento deltoideo y la sindesmosis tibiofibular. Como dato clínico, entonces es una de las articulaciones más propensas a esguinces, especialmente del ligamento lateral externo. Los movimientos en cuanto al tobillo, entonces encontramos la dorsiflexión, la flexión plantar, la inversión y la eversión. Y la bibliografía
Gracias.